computadora me da como error, no sé. Tengo activado el micrófono, todo, pero no me escuchan ustedes. ¿Y me ven? ¿O no? Sí, sí, ¿Pero antes se veía o no? creo que no, profe. Bueno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les puse un material que no sé si lo vieron algunos, pudieron verlo, de la clase de hoy. ¿Alguien lo vio en la plataforma? Sí, profe, los Power. De ese ahora, de Sociedad Anónima. Sí, eran 5, sí. Bueno, ¿entendieron algo? Igual lo vamos a explicar ahora, pero más o menos ese es el panorama de la unidad esta de Sociedad Anónima. Eh, la última clase que vi con ustedes hablamos de SRL, que se acuerdan que habíamos dicho que era un tipo complejo que entre las sociedades de personas y de capital, o sea, porque tiene una limitación de responsabilidad, pero no es tan limitada porque hay una garantía por la integración de los aportes de dinero, ¿se acuerdan? Hay una diferencia en el 150 que decía que por la sobrevaluación de aporte en especie y por la falta de integración de los aportes en dinero, los socios son solidariamente e ilimitadamente responsables por esa integración que falte. La sociedad anónima que vamos a estudiar hoy es la que es la más compleja y la que más estructura jurídica tiene. ¿Por qué? Porque en su principio se consideró que esta sociedad anónima era para grandes emprendimientos empresariales, pero en realidad en la práctica actual eh, los atractivos que tiene este tipo societario hace que casi todas las sociedades o empresas que existen en nuestro país se hagan bajo la forma de SRL o DSA, Sociedad Anónima. Eh, las razones por las cuales se elige este tipo societario las vimos ya con el tema de SRL, que eran cuáles: la limitación de responsabilidad de los socios y la fácil que. ¿Qué puedo hacer yo con mi capital social en la SRL, en la SA? ¿Qué es fácilmente que no se puede hacer en la sociedad de interés, como la sociedad colectiva? ¿Puedo desprenderme de la participación societaria cuando quiero? Sí. Ya que no contestan, porque a lo mejor no. Me imagino que no recuerda esto. Pero en definitiva, este tipo de sociedades, como la sociedad de responsabilidad limitada, dos aspectos hacen principalmente a que los emprendimientos empresariales actuales, y hace ya bastante tiempo, que se hacen es bajo este tipo societarios, SRL o SA, y la SA más todavía, porque la limitación de responsabilidad es casi absoluta. Es decir, cuando el socio o la persona física o jurídica quiere invertir dinero en una sociedad para emprendimiento empresarial, ya sea de intercambio o producción de bienes y servicios, como decía el artículo 1, recuerdan, nos va a decir que precisamente esa la fácil transmisibilidad de la cuota de la parte de la participación societaria que tiene el socio es uno de los atractivos más la limitación de responsabilidad. Es decir, limito mi responsabilidad al aporte realizado, no como las sociedades de personas, que en la cual la responsabilidad es ilimitada, es decir, que responde solamente con aporte, sino solamente también con los bienes de su patrimonio personal. Estos en principio son lo que dan a que la mayoría de las sociedades que se constituyen en nuestro país se hagan bajo la forma sociedad anónima o SRL, por todo tipo de eh, estos dos características que atraen a la inversión. Con respecto a la sociedad anónima, el artículo 163, como no lo hace con las SRL, no define lo que es la sociedad anónima, sino que da las características de la sociedad, que son características que no pueden ser modificadas por los particulares, es decir, que son de orden público. ¿Se acuerdan que era orden público lo que
no se puede modificar por los particulares. También otra particularidad que tiene esta sociedad es que la vocación de dirección de la sociedad por cualquiera de los socios en un órgano diferenciado que es el directorio. Así como tenemos la gerencia en la SRL, acá tenemos un órgano diferenciado de administración y representación que es el directorio. Vamos a ver cómo funciona. Como dije, la ley no define, sino que da las características esenciales, que son los dos elementos tipificantes, es decir, la división de capital en acciones. ¿Se acuerdan que la división de capital en las SRL era cuotas sociales? Acá son acciones. Y la responsabilidad limitada a la suscripción e integración de los aportes que el socio realice. Con respecto al accionista, tenemos que cualquier persona física o jurídica puede tener calidad de accionista. Ser accionista me indica que yo soy socio de una sociedad anónima. O sea, cuando se dice... Hoy, cuando se dice que la sociedad, bueno, hablamos de la sociedad, no sé, porque me salió un informe de un virus, no sé qué sería, me preocupo hoy. Con respecto al accionista, lo que decíamos era que si a mí me dicen que una persona es accionista, ya me imagino que esa persona es socio de una sociedad anónima. No hay accionistas en otro tipo de sociedades, porque las sociedades responsabilidad limitada son titulares de cuotas sociales. Acá el accionista es el socio. O sea que si yo de entrada veo un contrato donde la persona o una identificación de una persona que dice que es accionista, efectivamente me va a llevar a que la persona es socia de una sociedad anónima. Porque característica es que el capital de la sociedad anónima es dividido en acciones. El capital social, como el patrimonio de las personas físicas, es la garantía que tienen los acreedores cuando van a contratar con la sociedad. Es decir, que por eso es importante el capital, y más en este tipo de sociedades anónimas, en las cuales la limitación de responsabilidad del socio es mucho más grave o sea, mucho más importante que en otro tipo de sociedades. Recordemos que en la sociedad responsabilidad limitada no importa mucho el capital, porque es socio de la sociedad, porque si el acreedor no le cobra a la sociedad, tiene siempre el subsidio y la responsabilidad ilimitada y solidaria del socio, es decir, que no limita su responsabilidad lo que aporta, sino que lo hace con todo su patrimonio. Por eso se pueden aportar no solo obligaciones de dar, sino de hacer y de dar en uso y goce. Acá, como vamos a ver después, las sociedades anónimas solo se pueden dar bienes que sean en propiedad, dados en propiedad, bienes determinados, es decir, que estén determinados, y que sean susceptibles de ejecución forzosa. Recordemos que sean susceptibles de ejecución forzosa significa que puedan ser vendidos y rematados en caso de que el acreedor quiera cobrarse de los bienes que han aportado a la sociedad. Y se da en propiedad solamente, no se puede en el uso y goce, porque lógicamente, si la sociedad tiene un patrimonio o un capital para garantizar a los acreedores, como los socios responden solamente con lo que aportaron, no sería posible que el socio aporte solamente obligaciones de dar en uso y goce, sino tiene que ser dadas en propiedad, es decir, en propiedad a la sociedad. Por eso es mucho más importante en las sociedades anónimas y en las SRL el aporte que en las sociedades que son de personas. Por eso de personas sabemos que la limitación de responsabilidad es ilimitada, no hay limitación de responsabilidad. Es decir, los socios hacen su aporte y limitan su responsabilidad a esos aportes que han realizado. Obviamente que, como siempre dijimos, esta limitación de responsabilidad no es absoluta. ¿Por qué? Recordemos, el artículo 150 de la Ley de Sociedades nos hablaba de que en la SRL el socio era responsable ilimitada y solidariamente en dos situaciones. Una, por la falta de integración de los aportes en dinero, es decir, se acuerdan que el dinero siempre, volvemos, siempre se integra, se suscribe el total, pero se puede integrar un 25%, y el resto, como mínimo, el resto se puede prorrogar en 2 años. Los bienes en dinero. Recordemos que en la sociedad responsable limitada, los socios son responsables solidaria e ilimitadamente por la falta de integración de los aportes en dinero.
no así en los bienes en especie, porque en especie siempre se aportan por el total. Siempre recuerdo, el 25% de aportes de dinero en integración es el mínimo. O sea que yo puedo poner 30, 40, 50 o el total. Eso es decisión de los socios. Pero como mínimo tiene que estar integrado el 25%. Recordemos que la suscripción es el compromiso que tiene el socio o la persona que va a integrar la sociedad de los aportes que va a obligarse a realizar a la sociedad. Y la integración es la efectivización de la suscripción. Por eso siempre la suscripción es total, ya sea viene en dinero o en especie. O sea, sea dinero o viene en especie. Pero la prórroga de la integración puede ser variar solamente en las obligaciones de dar sumas de dinero. Y obviamente acá, en las sociedades anónimas, si no está la responsabilidad en garantía que tienen los socios de las SRL, sí está la sobrevaluación de aportes en especie. ¿Por qué? Porque como dijimos, valuar o sobrevaluar aportes en especie es un fraude de los acreedores y en su momento, cuando el acreedor quiera cobrar y el patrimonio de la sociedad no alcance, porque el bien está infracapitalizado, o sea, sobrevaluado, significa que el socio cometió un fraude de los acreedores y por eso la responsabilidad limitada cae y ahí vuelve a ser ilimitada y solidariamente responsable. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que los valores, los aportes en especie se pueden devaluar de valores de plaza o valores realizados por un banco o un perito oficial en la materia. Es decir, si yo tengo una evaluación por un perito, tengo más tranquilidad que si la evaluación se la damos nosotros o valores corrientes de plaza, porque a veces corriente de plaza puede variar. Y el perito es el único que puede dar el valor, determinar el valor de ese bien en especie. Es decir, para resumir, la sociedad de responsabilidad limitada, los socios tienen dos responsabilidades, dos hechos que hacen caer la responsabilidad limitada, que es la falta de integración de los aportes en dinero, del 75% que se suscribió y no se integró, y la sobrevaluación de aportes en especie. La sociedad anónima solamente tiene la responsabilidad por la sobrevaluación de aportes en especie. Ojo, esto no quiere decir que la sociedad se pueda realizar constituir para cometer fraude. Es decir, que siempre hablamos cuando las sociedades son sociedades que tienen un objeto social legítimo y actividad legítima, no prohibida como es la sociedad de objeto lícito y actividad prohibida. ¿Por qué? Porque en esos casos, siempre que hay un fraude o un delito o una acción en contra del orden público, la ley, los socios no van a poder limitar su responsabilidad. Ahí va a caer el velo societario y va a quedar expuesta la figura del socio. Es decir, que si el socio adrede perjudica a terceros, ya sea empleado, al fisco, al Estado o a otras personas por una situación irregular o ilegítima, siempre va a responder solidaria y limitadamente, no va a poder oponer a sus acreedores el velo societario. Es decir, el velo societario es que nos dice que atrás de esas sociedades hay personas, pero como las sociedades delegan sus aportes a funcionar una persona jurídica que la sociedad, nunca se corre ese velo societario salvo que haya una participación irregular o ilegítima de la sociedad y que los socios sean conscientes que hayan contribuido a esa participación ilegítima o ilegal de la sociedad. Es decir, no hablamos de irregularidades o situaciones ilegítimas, sino hablamos de la sociedad, el giro común. El socio en la sociedad de responsabilidad limitada tiene doble responsabilidad que hace caer la limitación de responsabilidad. Es la falta de integración y la sobrevaluación de aportes. En la sociedad anónima solamente la sobrevaluación de aportes en especie no va a hacer perjudicar la responsabilidad y va a caer esa responsabilidad absoluta. O sea que va a ser ilimitada por la sobrevaluación de aportes en especie. Como les dije, el capital está representado y dividido en acciones. Esas acciones son fácilmente transmisibles. Eso también es lo que nos da una característica de la sociedad y atrae a la inversión en este tipo de sociedades.
siempre que hablamos, ahí no sé si ustedes están viendo el power, el primer power, que es el de la sociedad, de la introducción de sociedades, hay una primera que dice limitación de responsabilidad. Solo los accionistas, sino la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad, ¿qué es siempre? Es la persona jurídica obligada. Es como si fuera la persona física. Nunca va a poder limitar responsabilidad de la sociedad. Por eso muchas veces en los exámenes yo les pregunto, ¿quién limita responsabilidad? ¿El socio o la sociedad? Y muchas veces se confunden y dicen la sociedad. No, la sociedad no limita nunca responsabilidad, porque la sociedad es la persona jurídica que se obliga. El que limita responsabilidad es el socio que hizo el aporte para que la persona jurídica funcione con el aporte que realizó. Es decir, yo como socio hago un aporte para que se constituya una persona jurídica, en este caso una sociedad, y que esa sociedad funcione con el capital que haya aportado. En la sociedad anónima, la limitación de responsabilidades es mayor que en otro tipo de sociedades, por eso hay más regulación y más verificación de parte del Estado y más requisitos. Pero en principio, la responsabilidad es limitada solamente para los socios. La responsabilidad de la sociedad es siempre ilimitada. Es decir, la sociedad responde con todo su patrimonio, su capital. Por eso ahí dice pérdida de limitación de responsabilidades excepcional y de limitación restrictiva. Es decir, que siempre que haya una obligación, una actuación de la sociedad ilegítima o ilegal y estén comprometida los socios en esa actuación ilegítima o ilegal, va a caer la responsabilidad limitada, al igual que cuando hay sobrevaluación de aportes en especie. Bueno, la preponderancia, como dijimos, el elemento capital sobre el elemento persona, porque a mí lo que me importa, como constituye una sociedad anónima, es el aporte que hace la persona y no la persona en sí. Obviamente que las sociedades anónimas que estamos acostumbrados a realizar nosotros son sociedades que también importa a la persona, porque no es que se juntan desconocidos a realizar un aporte para hacer una sociedad, sino que son o familiares, amigos, etcétera, que constituyen una sociedad, y para darle el tipo societario requisito de limitar responsabilidad, le damos la estructura jurídica de la sociedad anónima. Pero en principio es más de tipo de capital que de personas, pero nunca quiere decir que la persona sea indiferente para el socio. ¿Por qué? Porque el socio cambia. Yo me quiero retirar de la sociedad anónima, en cualquier momento puedo retirarme cediendo mi calidad de socio, es decir, transfiriéndola o vendiéndola o haciendo lo que me parezca a mí con la calidad de socio. Bueno, con respecto a la estructura orgánica de la sociedad, la SA es la que más se asemeja a toda persona jurídica, ya sea la persona jurídica estatal o una persona jurídica privada. Tenemos un órgano de administración, uno de gobierno y uno de fiscalización. Después vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Con respecto a la denominación, es libre la denominación, puede ser nombre de fantasía, nombre de persona. Obviamente, si es un nombre de una persona, se requiere el previo consentimiento de esta persona. Lo que es curioso es que la ley, actualmente, la modificación de la ley, no trajo, ¿se acuerdan que la omisión de la calidad del instrumento donde el administrador realice un contrato donde no ponga sociedad anónima o las siglas o el resumen de la reducción de la sigla sociedad anónima, traía la responsabilidad ilimitada y solidaria de los administradores que hubieran actuado en esa falta. La ley de sociedades actualmente no hace ese reproche, pero se considera que sí, porque no quiere decir que porque no esté sea más beneficioso cuando no se determine el carácter de las personas jurídicas que estoy contratando. ¿Por qué? Porque si yo contrato con una sociedad anónima, ya sé que la responsabilidad del socio va a ser limitada. Entonces tiene que estar en el contrato o en la operación jurídica el nombre de la sociedad con el aditamento de sociedad anónima, SA o el resumen de sociedad anónima. En caso, como dije, que el nombre sea una persona física, sea socio o no, se va a requerir la previa conformidad de esta persona, porque con el nombre de la persona va a funcionar la sociedad. Cuando yo le digo que el instrumento con el que se relaciona a la sociedad con terceros, ya sea acreedores u otro tipo en general son acreedores, lo que le decimos es que la identificación del tipo societario es fundamental porque nos va a determinar al acreedor o a la persona que contrata con la sociedad, nos va a determinar cuál es la
el régimen jurídico al cual me estoy ateniendo. Si yo contrato con una sociedad colectiva, sé que los socios tienen una responsabilidad ilimitada, que las cuotas, las partes de interés no pueden ser embargadas, sí pueden ser cobradas de las utilidades, pero no puedo ejecutar ni embargar las partes de interés. En cambio, si contratando a la sociedad anónima, sé que la sociedad responde con el capital social aportado por los socios y el socio responde hasta ahí sin ningún tipo de extensión de responsabilidad. Así que bueno, en ese sentido, la identificación de tipo societario es importante porque nos va a indicar qué régimen jurídico establece para el tipo societario que estamos contratando. Es decir, el régimen de denominación es amplio, libre, obviamente no puede haber nombres que sean contrarios a la moral, a la ley, a las buenas costumbres, etc. Y que sean identificables con el tipo societario que estamos hablando. A veces, en algunas, ya sea IGJ o en la Dirección de Personas Jurídicas, el tema del conflicto de las sociedades, el nombre de sociedades es importante. ¿Por qué? Porque no es que la sociedad se constituye un día para el otro. Entonces, si nosotros barajamos ciertos nombres para la sociedad, tenemos posibilidad en algunas jurisdicciones de reservar el nombre por un plazo determinado para que durante ese tiempo la sociedad, hasta que se constituya, nadie le utilice el nombre y que pueda utilizar ese nombre y no pueda haber confusiones. Porque lo que se trata acá es que no haya homonimia. Es decir, ¿qué significa homonimia? Que sean sociedades que tengan igual nombre o parecido nombre. Porque eso trae confusión a terceros y acá lo que se trata siempre es no perjudicar ni engañar a terceros con respecto a nombres societarios. Si la sociedad tiene un nombre y esa sociedad está posicionada en el mercado, no puede haber otra sociedad que tenga el mismo nombre o un nombre parecido que traiga confusión. Por eso es muy regulado el tema de la denominación por los organismos de Contralor, ya sea IGJ o la Dirección de Personas Jurídicas. Lo que sí hay un plazo para que la sociedad pueda reservar un cierto, hasta 3 nombres, no sé, creo que eran IGJ, hasta que la sociedad se constituya y se escriba. Si es sociedad unipersonal, deberá consignar también que es sociedad unipersonal, SAU o la abreviación de eso. ¿Qué más? Bueno, lo que dije que la omisión de la ley no trae que la omisión del tipo societario hace responsable al socio, a los administradores, pero sí se considera, la jurisprudencia considera que es responsabilidad del socio, del administrador, de no actuar y no decir qué tipo societario está contratando. Con respecto a la constitución y forma, vamos a ver que hay dos tipos de formas de constitución. En primer lugar, bueno, siempre la ley dice por instrumento público, pero si nosotros vamos al Código Civil y Comercial, el instrumento público hay varias formas de instrumento público, pero la única forma de instrumento público que está autorizada y que se considera que es la que necesita sí o sí la sociedad anónima, que es distinta a todo tipo de otras sociedades, es instrumento público igual a escritura pública. Es decir, escritura pública es ese instrumento labrado por escribanos en el cual tiene constancia en el libro de registro del escribano y esa es la única forma de inscripción. O sea, si dice instrumento público, al lado ponemos igual escritura pública. La única forma de instrumento público que se considera viable es la escritura pública, dentro de los tipos de instrumentos públicos que tiene la ley, el Código Civil y Comercial. Es decir, instrumento público igual a escritura pública, no los otros instrumentos públicos que habla el artículo del Código Civil y Comercial. Con respecto a la forma de constitución, tenemos dos tipos, por acto único o por suscripción pública. Por acto único significa que todos los elementos necesarios para formación del contrato se encuentran desde el momento de su formación. Es decir, el contrato constitutivo, aparte de los requisitos del artículo 11, tiene los requisitos de determinar el capital, cómo está dividido el capital en acciones, qué tipo de acciones, el órgano de administración, el órgano de representación, cómo está, cuáles son los primeros administradores que se van a designar. Eso es producto único. Y obviamente el aporte y capital social. Por suscripción pública es cuando se
se constituye un periodo fundacional, es decir, ciertas personas se dedican a un procedimiento que se inicia con el periodo fundacional y con la captura de suscripción pública, es decir, se recurre al ahorro público, es decir, constituimos una sociedad por suscripción pública y mandamos promotores, etcétera, bancos, funciones, etcétera, que prácticamente eso, como no es de nuestro ámbito de aplicación, no lo practicamos ni lo exigimos en la materia. Pero sí tener en cuenta que por instrumento único es escritura pública y además el requisito del artículo 11 tiene que estar los requisitos que están en la ley de sociedad, es decir, el capital como está compuesto, la cantidad de acciones, tipo de acciones, cómo, la integración de las acciones, cómo se realizaron, el órgano de administración y órgano de fiscalización, cómo va a funcionar, y por escritura pública. En cambio, el capital social está en el momento suscrito en el momento del contrato social. Es decir, los socios fundadores son los mismos socios que han hecho los aportes. En cambio, en la sociedad que constituye por suscripción pública, los socios fundadores no ponen la plata de su bolsillo, sino que fundan la sociedad y recurren a ahorro público. Y eso tiene un éxito o no, y ahí juega la devolución del dinero, etcétera. Pero eso ya, como le dije, no lo estudiamos. Nosotros estudiamos por acto único y no por suscripción pública. A ver. Entonces tenemos suscripción pública, centro público. Bueno, entonces, hasta acá, esta parte de introducción de sociedad anónima, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bueno, igual ahí tiene la filmina y más o menos he abarcado todo lo que hice ahí y he explicado alguna cosa más para que tengan en cuenta, pero en principio lo que yo quiero que sepan y lo que se habló hasta ahora. Después de la constitución de la sociedad anónima, con todos los elementos que vamos a ver cómo está compuesto el capital social. Como todo capital social de toda sociedad, es el conjunto de aportes que los socios realizan para que la persona jurídica funcione, es decir, para que realice esa actividad de intercambio o producción de bienes y servicios para distribuir las ganancias y también las pérdidas. En este caso, la sociedad tiene un capital social compuesto por el conjunto de aportes que le van a dar el capital accionario a la sociedad. Es decir, independientemente del capital que se aumente o se disminuya con el transcurso del tiempo. Recordemos siempre que el capital social, al principio, coincide con el patrimonio de la sociedad. Pero el capital social mínimo siempre se mantiene y el patrimonio puede variar y generalmente va despegándose el capital social. El capital social es la garantía mínima que tienen los acreedores que contratan a la sociedad. Obviamente, cuando haya aumento de capital, va a haber aumento de más acciones o el valor de la acción va a aumentar. Con respecto al capital, en este caso la sociedad anónima, la ley dice que se debe suscribir totalmente al momento de su constitución. Recuerde que suscripción es la obligación que el socio hace en relación a cuáles son o la que cantidad de aporte va a realizar al capital social de la sociedad. Es decir, la sociedad tiene tanto capital social y tantas acciones. Cada acción tiene un valor y cada socio va a adquirir una acción o varias acciones de acuerdo al valor que se haya determinado. Ese valor va a conformar el valor de la sociedad. Es decir, que la acción va a ser una parte alícuota de capital social, dividido en acciones. O sea, que esta era una de las características fundamentales y, como dijimos, requisitos tipificantes de la sociedad anónima. El capital dividido en acciones y la limitación de responsabilidad al aporte realizado por los socios, independientemente de la responsabilidad por sobrevaluación de aporte en especie. Como dijimos, el capital es un elemento necesario para todo tipo societario, pero para este tipo de sociedades, la sociedad anónima es fundamental. ¿Por qué? Porque la sociedad cuenta solamente
con ese capital y ese es el único bien que tienen los acreedores para garantizar sus creencias. ¿Por qué? Porque el socio hizo su aporte y con eso terminó su obligación respecto a la sociedad. Suscribió, integró y ya está. Recordemos que la suscripción debe ser total, ya sea en dinero o en especie, pero la integración varía. ¿Por qué? Porque en dinero puede ser, como dijimos, 25 y 75, y bien en especie no puede dividirse la integración de la suscripción. Pero la suscripción debe ser total. Deben ser bienes dados en propiedad, que sean determinados y fundamentalmente que sean susceptibles de ejecución forzosa. ¿Por qué? Porque si fueran bienes que no pueden ser vendidos en el comercio, no tendrían garantía los acreedores. Es decir, esas calidades tiene que tener el capital social. Es decir, volvemos, el capital social es el elemento fundamental de todo tipo de sociedades, pero para este tipo de sociedades va a ser más que fundamental, es re fundamental porque es lo único que tiene la sociedad para responder ante terceros, salvo los casos de la que cae la responsabilidad limitada por situaciones extraordinarias y que tienen que ser restrictivas, de interpretación restrictiva. Es decir, el capital está conformado por el conjunto de los aportes que los socios han suscrito a la sociedad. Acá en la fémina hay tres funciones: garantía que da la sociedad a los terceros, que trata con ella, como el patrimonio de la persona física; es una pauta de la organización de la sociedad, ya que determina el modo de participación en la distribución de utilidades y en el voto para conformar la voluntad social. ¿Por qué? Porque cada acción me va a dar a mí la participación de las ganancias que tenga de acuerdo al nivel de acción que tenga. Y también derecho a voto. Cada acción da derecho a un voto. Es decir, que en las asambleas, que son las reuniones de socios que forman la voluntad social, voy a tener la voluntad social formada por el ser accionista, y también por ser accionista me va a dar qué cantidad de dinero voy a recibir cuando haya repartido utilidades o dividendos. Y como todo elemento patrimonial, es la base que toda persona jurídica, en este caso la sociedad anónima, tiene para emprender su vida comercial o empresarial. En un principio, cuando se legisló sobre las sociedades, la ley de sociedades, no se determinaba un patrimonio mínimo indispensable para conformar sociedades anónimas. Después se estableció, y actualmente, que la sociedad anónima tiene que tener un patrimonio mínimo de 100.000 pesos. Fíjense que con la inflación y con la situación que nuestro país siempre tiene en la materia económica, en este momento 100.000 pesos para un emprendimiento económico no es tan volumen como sería hace 2 o 3 años atrás. Entonces, sin perjuicio que el Poder Ejecutivo puede, por decreto, todos los años puede modificar este elemento mínimo indispensable para la sociedad anónima, que la ley lo marca, que tiene que tener 100.000 pesos, lo que se considera que sea lo lógico y lo aceptable, o lo que se estimaría como que sea de buena práctica, es exigir que la sociedad tenga un patrimonio acorde al objeto social para el cual va a inscribirse. Es decir, que el órgano de controlor, ya sea IGJ, la Dirección de Personas Jurídicas, le exija a la sociedad un capital mínimo que sea indispensable o que sea suficiente para el emprendimiento económico que va a realizar. Porque si vamos a realizar un emprendimiento con un mínimo de 100.000 pesos para un objeto social específico, que es mucho más abarcativo de este dinero, la sociedad no puede funcionar, no puede empezar a funcionar, por más que tenga ese capital mínimo. Es decir, que los socios van a tener que enseguida aumentar el capital o van a tener que ayornar el capital al emprendimiento económico que vayan a querer realizar. Pero bueno, la ley establece una porción mínima, composición mínima en dinero de capital, que en este momento son 100.000 pesos. Pero bueno, como ya le dije, fíjense que la sociedad anónima se consideró en su momento que era para darle una estructura jurídica a grandes emprendimientos empresariales. Y con este capital mínimo, estos grandes emprendimientos empresariales se ven que no se llega a constituir.
Por eso es, digamos, fácil constituir sociedad anónima en este momento en la República Argentina y bueno, hace bastantes años. O sea, que cualquier emprendimiento económico puede desarrollarse bajo el espectro de la sociedad anónima. Lo que le da al socio la posibilidad de limitar su responsabilidad al aporte realizado. Como dije, actualmente el mínimo es el 100.000 pesos. El capitalización, entonces, tenemos que está constituido el aporte de los socios y aplicables al giro social y para poder constituir o conformar el objeto social que la sociedad tiene y cumplir el objeto social que tuvo. Bueno, acá en la FIMINA dice, en el acto constitutivo el capital representa el patrimonio de la sociedad. Cuando desarrolla su actividad, ambos conceptos se están diferenciando. Es decir, no se confunde capital social con patrimonio, en principio coinciden, a medida que la empresa va desarrollando su actividad, el objeto social, los valores de ambos conceptos se van diferenciando. Si los negocios van bien, quedará por encima, y si van mal, quedará por debajo, caso en que no podrá repartir dividendos. La línea de capital es fija e inamovible, y por eso a veces se requiere el aumento de capital social. Y lo que, entonces, como resumen, es que si la sociedad no tiene un capital social inicial relativamente acorde al objeto social que va a determinar, es una sociedad que arranca infracapitalizada. De ese momento, los socios van a tener que aportar más dinero para seguir funcionando, porque si no, la sociedad no va a poder funcionar, porque está infracapitalizada para el objeto social que está determinando. Y si está infracapitalizada, va a repercutir en la responsabilidad de los socios por la sobrevaluación de los aportes. Es decir, si contratan las sociedades y los aportes no son los que tenían que realizarse o lo que realmente valen, la sociedad va a comprometer la responsabilidad de los socios que tienen responsabilidad limitada. Como dijimos, el aporte en todas las sociedades es un requisito fundamental, pero en este caso es, o sea, el artículo 1 menciona que los aportes, los socios tienen que hacer aportes. La obligación principal del socio es hacer aportes. Para aplicarlo a la producción, intercambio de bienes y servicios, esa es la principal función que tiene el socio y con ese aporte contribuye a formar el capital social. De nuevo vamos a volver a decir que lo más factible, lo más fácil de aportar es dinero, porque el dinero es un bien fungible, ¿se acuerdan? Los bienes fungibles, ¿cuáles eran? ¿Recuerdan? Estaban bienes fungibles y no fungibles. La calidad, la división de bienes cuando hablábamos en derecho privado. Los bienes fungibles son los bienes que pueden ser intercambiados uno por otro sin perder la calidad y sustancia de los unos con los otros. Es decir, el dinero es el medio fungible por excelencia, porque 100 pesos en billete de 10 es lo mismo que un billete de 100 y cuando yo entrego 100 pesos me tienen que devolver 100 pesos y no importa la calidad, sino, en cambio, cuando es un bien determinado de cierta característica, no es lo mismo un auto de marca tal y tal motorización que otro auto de otra marca y otra motorización. Esos son bienes no fungibles, no pueden ser intercambiables. Pero el dinero es un bien fungible por excelencia. Pero todo valor económico que sea realizable, es decir, por eso tiene que ser sujeto de ejecución forzosa, es aceptable como aporte en cualquier tipo social. Lo que yo le dije que en los tipos de sociedades anónimas el aporte es mucho más importante que en otros tipos de sociedades, por eso tienen que ser dados en propiedad y determinados y coherencian la calidad de vendibles. La autoridad de aplicación debe aprobar la evaluación, es decir, que en la sociedad anónima es más difícil que haya sobrevaluación de aportes en especie, porque le va a exigir una evaluación determinada ya sea evaluación de plaza o recurrir a peritos en el caso que sea necesario. Con el dinero, el organismo controlador va a requerir solamente la boleta de depósito del dinero en el banco oficial. En este caso no sería el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, también es más fácil de acreditar en la propiedad del bien porque la sociedad
ya tiene a nombre de suyo en una cuenta del banco aportes que los socios realizaban en dinero a nombre de la sociedad. Así que la sociedad ya tiene un bien capitalizable en el banco. En cambio, si es bienes dados en propiedad, hay que hacer la transferencia del bien y hay que determinar el valor por peritos o aprobado por la autoridad de Contralor. Eso por lo que es característico de los aportes de la sociedad que vimos en la parte general. Con respecto a la integración mínima en efectivo, bueno, ya lo hablamos, dinero efectivo y el Banco de la Provincia, la constancia. El 75% restante de año los bienes en especie no hay posibilidades de ser dados en parte. Con respecto a las sociedades unipersonales, la ley obliga, la ley misma, la ley de sociedades, dice que el aporte debe ser integrado totalmente al momento de esa constitución, es decir, ya sea dinero o bien en especie, ya sean suscriptos o integrados íntegramente en las sociedades anónimas unipersonales. Es decir, suscripción e integración debe ser simultánea en este caso, no hay posibilidad de extender la integración. En las sociedades anónimas unipersonales. Recuerden que las sociedades, desde el momento que se modificó la ley de sociedades, permite las sociedades unipersonales y las sociedades anónimas unipersonales. ¿Qué más? Bueno, el capital es fijo, es invariable. El capital es único, o sea que el capital social es único por más que haya sucursales. Cada sucursal tendrá su caja chica, pero el capital social es el que contrata con la sociedad, sería casa central o sociedad, donde está constituida la sociedad en el domicilio social. Las sociedades no tengan un capital particular, sino que es único de la sociedad. Bueno, con respecto a integración, dijimos que la totalidad y en la sociedad unipersonal debe estar totalmente integrada. Estoy pasando la filmina que le di para ver si quedaba algo constante. Acá lo importante es el aumento de capital. El cual, ¿qué es el aumento de capital? Ahí dice, operación jurídica mediante la cual se eleva la cifra de capital estatutariamente determinado, es decir, que determinamos al momento de constituir la sociedad, cuando formamos la sociedad. Existen distintas razones para que exista la necesidad de aumentarlo. Nuevo proyecto de inversión, evitar la disolución por pérdida. ¿Se acuerdan cuando el capital disminuye? La sociedad es una de las causales de extinción de la sociedad, de disolución de la sociedad, perdón, y la disolución lleva a la liquidación, obviamente. Necesidad de adecuar el valor nominal del capital a valor patrimonial, es decir, el valor patrimonial aumentó tanto que el capital es ridículo o insignificante respecto al valor que tiene el patrimonio de la sociedad. El patrimonio de la sociedad nos va a dar el valor real de la sociedad y no el capital social inicial. Y el aumento puede ser real o nominal. Real es cuando el socio efectivamente se le exige volver a integrar ya sea en dinero o bienes en especie. Se tiene que poner bienes, ya sea dinero o bienes en especie. En cambio, el valor, el aumento nominal, como dice ahí, se eleva la cifra sin ingresos de nuevos bienes, como es por capitalización de reservas. Todo aumento debe ser aprobado por la Asamblea y modifica el estatuto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo que aumentar el capital, la Asamblea va a decidir cómo se aumenta el capital, es decir, si se exige al socio que haga nuevos aportes o la característica es mediante tres formas de capitalización nominal. Ahí tenemos las tres. Aumento mediante pago de dividendos. ¿Qué quiere decir? Que el accionista, en vez de cobrar dividendos al cabo del año, si hay dividendos para utilidades para repartir, lo que hace, en vez de recibir dinero, se aplica ese dividendo para aumentar el capital y lo que va a recibir el socio es más acciones o el valor de la acción va a pasar a valer más, va a tener mayor valor. ¿Se entiende? Aumento de capitalización de reserva. Las sociedades hacen reservas de bienes para contingencias extraordinarias. Es decir, si hay que hacer aumento de capital y no se le exige el aumento real de capital a los socios para que pongan dinero en su bolsillo, de reserva de capital se pasan al capital social ordinario y también esta reserva va a aumentar el capital y coincidentemente se va a aumentar el valor de la acción o las acciones del socio. Eso depende
la decisión de los socios. Es decir, durante ejercicios anteriores se apartaban reservas, o sea, de utilidades se apartaban para reservas para algún elemento o una contingencia extraordinaria. Como esa contingencia extraordinaria no se hizo y se requiere aumentar el capital, se recurre al aumento de capital por capitalización de reserva. Y por último es aumento de capitalización de deuda. ¿Qué quiere decir? Que se incorpora al deudor, al acreedor en este caso, se le incorpora como socio pagándole en acciones. Obviamente que tiene que tener la conformidad del acreedor. ¿Se entiende? Aumento de capital real, se le hace al socio, tiene que realizar nuevos desembolsos de dinero o bienes. Y nominal es que no se le exige, sino que se capitalizan dividendos, reservas, o se le paga a los acreedores con bienes, con acciones, en caso de que el acreedor quiera integrar la sociedad como socio. Pasaría de ser acreedor a ser accionista. Con respecto a esto, ¿alguna duda? ¿O seguimos con el tema? Ya sé que es largo esto, pero bueno, ¿qué es esto? Alerta de virus. Perdón, ¿eh? ¿Alguien sabe qué significa esto de alerta de virus? Perdón, le mando una foto a mi hijo porque no tengo ni idea de esto, cómo se hace. Perdón, pero si no, yo no tengo ni idea de esto, le pregunto a mi hijo porque yo no tengo ni idea de estas cosas del virus, todas estas cosas que no sé. Está bien, profe, no pasa nada. Perdón, y con respecto a esto de capital social, ¿alguna duda o seguimos? Igual ustedes están viendo el PowerPoint, me lo tengo yo acá abierto por ahí para ver alguna cosa. Sí, profe, podemos seguir. Bueno, de capital social entonces dijimos que era el capital con el cual funciona la sociedad como empresa. Ahora bien, la característica que tiene la sociedad anónima es que el capital está dividido en acciones. Es decir, que una acción implica una parte alícuota del capital y es el concepto primordial de sociedad anónima, porque yo les dije al principio de que al ver que una persona me muestra que tiene una acción, me hace saber que esa persona es socia de una sociedad anónima. No puede ser de otro caso, porque si no, sería una sociedad de la sección cuarta. Si fuera una sociedad responsable limitada, que el capital se hubiera dividido en acciones y no en cuotas sociales, sería parte de una sociedad de la sección cuarta. Porque un carácter tipificante de la SA es que el capital se divide en acciones. ¿Está claro? Son iguales y se denominan acciones, como dice ahí, y cada acción es una parte alícuota del capital. Por eso tiene un valor aritmético correspondiente a una fracción del mismo. Por lo que todas deben tener igual monto. No significa que tengan igual monto y sean de la misma forma. Ya vamos a ver que hay acciones, distintas clases de acciones preferentes o no. Pero en principio, las acciones de misma clase tienen igual valor y ya le dan tanto derechos patrimoniales como sociales a cada socio por tener derecho a la acción. Si nosotros vemos acción, hay un triple significado, como dice ahí en el Power. Si yo hablo de acción, me puedo referir a una fracción o división de capital. Es decir, me digo, acción, parte alícuota del capital social de tal sociedad anónima. Otro significado que le podemos dar a la palabra acción es el derecho del accionista, es decir, el conjunto de derechos que integran la condición de socio. Es decir, yo tengo acción y por lo tanto tengo derecho a cobrar dividendos, a participar de las decisiones societarias, etc. Tanto patrimoniales como no patrimoniales, los derechos de los socios por tener acción. Y por último,
la palabra acción nos puede llevar al título, es decir, el papel en el cual me figura que el persona, Roberto de Lowe, tiene tantas acciones, sociedad tal, dividida en tal, todo tiene que estar determinado y firmado por los directores de la sociedad, en la cual con ese título me van a determinar que yo soy socio de acción. O sea, tres elementos, tres significados. Acción como parte alícuota, que nos dice que acciones nos lleva a sociedad anónima. Acción como que el socio tiene esa acción y por esa acción tiene derechos para ver con la sociedad. Y por último, acción como título que representa esa división de capital y los derechos del socio. O sea, yo, para ejercer mi carácter de socio, demuestro el título que me acredita como socio de esa sociedad anónima. O sea, conjunto de derechos, parte alícuota o el título representativo de los derechos del socio para con la sociedad. Acá dice característica, representa el capital social de la sociedad anónima, es un elemento tipificante, como dijimos. Limita la responsabilidad de los accionistas por las deudas sociales a su iteración, artículo 163, o sea, el socio limita su responsabilidad a los aportes integrados, a las acciones que ha suscrito, dan al titular los derechos y obligaciones que caracterizan al socio al estado de socio, y está representada en títulos libremente transmisibles salvo restricciones estatutarias expresas. ¿Qué quiere decir esto? Que las sociedades anónimas, como la SRL, la fácil transmisibilidad de las cuotas sociales en la SRL y la fácil transmisibilidad de las acciones es una característica no tipificante, pero atractivo para que el socio pueda entrar y salir de una sociedad anónima a una SRL cuando quiere. Se puede limitar, sí, pero no se puede prohibir. La sociedad en el estatuto puede prohibir, puede limitar la transmisibilidad, pero no prohibirla totalmente. Con respecto al tema de transferencia de la fase de transmisibilidad, bueno, distintos tipos de acciones. Están las acciones ordinarias, son las que tienen la proporcionalidad del capital y los derechos políticos. O sea, yo tengo tantas acciones, tantos votos. Una acción me da derecho a un voto. Tengo tantas acciones, voy a tener tantos votos en la asamblea. Y acciones preferidas, que son acciones que le dan ciertos beneficios patrimoniales a sus titulares, es decir, cobrar en mayor proporción, etcétera, de acuerdo a la preferencia que tenga la sociedad. Y con respecto a la forma, dice que los títulos pueden representar varias acciones. O sea, que en un título puedo tener, no quiere decir que en un título tenga que ser cada acción un título, sino que puedo tener un título donde diga que tengo tantas acciones de sociedad tal que valen tanto dinero. Esto es para la economía de la entidad jurídica. ¿Por qué? Porque si yo tengo que realizar más títulos, más gastos de realización de eso, porque tienen que estar firmados, certificados, con un papel especial, etc. Y otra limitación es que las sociedades, como las acciones son títulos valores, dice la ley de sociedades, pero si ustedes no sé si vieron la forma de transmisión de los títulos valores, es como un cheque. ¿El cheque cómo puede ser extendido? ¿Alguien maneja cheques? ¿Cómo? Al portador, por ejemplo. Claro, ¿el portador qué significa? Que la persona que lleva el portador de ese documento es el que tiene el derecho a exigir lo que dice el documento. Si un pagaré o un cheque, yo lo transfiero libremente. Si quiero un cheque a mí, que me lo den a mí al portador, significa que está en blanco. Dice, páguese la suma de tanto, y yo se lo doy. A Agustín Malvo, a Jorge Yabovi, en el Colegio Genú, no sé, acá los que estoy viendo allá, yo lo transfiero directamente por pasarle el documento de uno a otro. Otra forma de transmisibilidad de los instrumentos, los títulos de valores, son nominativos endosables. ¿Qué significa? Está a nombre de Agustín Marlo, pero Agustín Marlo puede endosarlo a Roberto de Glego. Atrás firma Agustín Marlo y me lo entrega a mí. Esa es una forma de transmisibilidad. Y también están los que no son nominativos no endosables. ¿Qué significa no endosables? Que no se pueden transmitir por endoso, sino que se transmiten solamente por cesión de derechos, es decir, un contrato de cesión. Esto es más costoso y más oneroso.
por una reforma a la ley 24.587, estableció que todas las acciones de la sociedad anónima son transmisibles, son endosables, perdón, son nominativas, no endosables, es decir, a nombre de persona determinada y transmisibles solamente por sesión. ¿Está claro? La forma de transmisibilidad son esas tres que yo le dije, pero la ley, en esa ley 24.587, no importa el número que sepan, pero se estableció que las acciones se transmiten solamente o se extienden con carácter de nominativas y no endosables, así que no se pueden transmitir por endoso. Antes se puede transmitir por endoso, eran el portador, etc. Ahora figuran el nombre de una persona determinada y transmisible solamente mediante sesión. Después tenemos lo que es el valor de las acciones, está establecido por los socios en el contrato constitutivo, es decir, va a tener un valor de acuerdo al capital social que se ha suscrito. El aporte, la suma del aporte de cada socio nos va a dar el aporte total del capital social. Después tenemos lo que es valor nominal y valor real. El valor nominal dice que está inserto en el título. ¿Qué quiere decir? Que la acción vale tanto dinero y tiene tanto derecho de voto. En cambio, el valor real va a ser determinar el estudio que haga una persona especialista de cuánto vale esa empresa y ahí va a determinar el valor de la acción. Es decir, que la acción no vale lo que dice en el título, sino que vale lo que vale la empresa. Yo tengo tantas acciones en una empresa, tengo un valor determinado que lo puedo transferir en cualquier momento de acuerdo al valor empresarial, no al valor capital social. Es decir, ¿me entienden? Valor nominal, de la suma de los valores nominales nos va a dar el capital social. Pero el valor real va a ser el valor que tenga en relación al patrimonio de la sociedad, no el capital social. Lo que en un momento, bueno, acá dice función de la acción es un documento necesario para ejercer los derechos, es decir, que la íntima comunicación entre el documento y la declaración del derecho, que ahí contiene hace que le sea ineludible la presentación del título de acción, para el ejercicio de los derechos que él contiene, que acredita su tenedor y condición de socio. Por ejemplo, debe ser presentado claro. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la acción la tengo para, como dice ahí, el documento que yo tengo lo tengo que presentar, ya sea para participar en las asambleas, para cobrar dividendo o lo que sea de que tenga que cobrar utilidades, para aumentar el capital, para toda gestión que tenga que realizar como socio voy a tener que demostrarlo mediante este título acción que me dan cuando yo constituyo la sociedad y hago el aporte correspondiente. Dice, por ejemplo, ser presentado para participar en la asamblea, para cobrar dividendos, para iniciar un juicio. ¿Qué juicio puede iniciar el socio? Que vimos en la parte especial, general, ¿se acuerdan? Con respecto a los administradores. Lo vieron hace poco. Fue tema de examen, creo. ¿Qué puede hacer el socio con respecto a los administradores? ¿O qué quiere hacer? Si el administrador está actuando mal y está en perjuicio de la existencia de la sociedad, ¿qué hace el socio? Pero mira que no se acuerdan de eso. ¿Qué era intervención? ¿Cómo? No te escuché. ¿Se acuerdan que era la acción de remoción y la intervención judicial? La acción de remoción es cuando el socio quiere remover al administrador porque el administrador está ejerciendo o está actuando mal. ¿Qué te dice que está actuando mal? Está actuando en perjuicio de la sociedad y puede poner en peligro la sociedad, la existencia de la sociedad. Entonces el socio dice, hago la acción de remoción, ¿y qué pasaba con la acción de remoción? La acción de remoción no es un juicio que se hace en el cual yo tengo que demostrar que el administrador está actuando mal. Pero mientras el juicio de remoción actúa, el juicio de remoción puede durar años. Y si es real que el administrador está actuando mal, el administrador va a poder llevar a fundir la empresa. Entonces eso lo que hace es, le permite la ley de sociedades hacer lo que se dice en la intervención judicial. ¿Se acuerdan de la intervención judicial? Que era una acción cautelar de la acción de remoción en la cual el socio tiene que demostrar su calidad de socio, que el administrador está actuando mal, que había ya votado las vías internas y la contracautela que tiene que haber realizado y la acción de remoción. Al iniciar el juicio,
precisamente el juez le va a pedir que demuestre su calidad de accionista, de socio de la sociedad, presentando el título correspondiente, es decir, el título que hayan dado cuando hizo constitución de la sociedad. Lo que la ley de sociedades permitió es la posibilidad de que el estatuto constitutivo pueda autorizar que todas las acciones sean de carácter escritural. ¿Qué significa escritural? Que son escriturales porque no están representadas en un título papel, sino que están representadas en un libro de acciones escriturales en la cual la sociedad lleva, como cualquier libro societario, libro de comercio, tiene que llevar el libro de acciones escriturales. ¿Qué quiere decir? Que ahí figura la cantidad de participación que tiene el socio y no tiene un título que se hace para llevárselo a su casa. ¿Qué beneficio tiene esto? El beneficio que tiene es, primero, que la sociedad, el socio se preocupa de tener la acción en una caja de seguridad, en un lugar que no se perjudique, que no lo pierda, que no se lo roben, etc. El título es un elemento, papel, en el cual me consta que yo tengo tantas acciones. Eso es transmisible, vale plata. En cambio, si son acciones escriturales, al socio le da garantías y también es beneficio para la sociedad, porque la sociedad ahorra dinero, porque las acciones hay que hacerlas imprimir en un papel especial. En su momento, no sé si no tiene que ser hecho por la Casa de la Moneda, con alguna garantía de seguridad específica. Entonces ahora la ley permite que el total de las acciones puedan ser representadas mediante lo que se llaman acciones escriturales. Por eso dice, conforme al artículo 108, en sus últimos párrafos, establece que el estatuto puede autorizar que todas las acciones o alguna clase de ellas no se representen en títulos. Se produce el fenómeno de la desmaterialización o desincorporación de las acciones. Claro, ventaja de disminución de los costos, mayor seguridad y facilidad de circulación. Es decir, que el socio, cuando tenga que demostrar su calidad de socio, va a tener que pedir a la administración un certificado de acciones escriturales. Que tiene él, la calidad de socio no la tiene en un título, sino que la tiene en el libro de acciones escriturales. ¿Está claro? No hay materialización de la acción. No está en forma corpórea, sino que está en la decisión de la Asamblea, de la primera constitución de la sociedad, el estatuto, es decir, la sociedad en vez de tener acciones, títulos van a ser acciones escriturales, y son estas del 208. Es el estatuto donde va a autorizar la emisión de este tipo de acciones. El libro que se denomina de acciones escriturales debe ser llevado con la formalidad del Libre de Comercio. Se puede llevar en forma computarizada como la debida autorización de la autoridad de control, como dice, como está ahí en la filmina esta. Ahí el artículo 112 establece qué elementos deben constar. No se lo estudian de memoria, sino que léanlo, porque el día que lo tengan que realizar, van al artículo y lo dicen: denominación de la sociedad, domicilio, fecha y lugar de constitución, capital social, el número de valor nominal y clase de acciones que representa el título y derechos que comporta, lo provisional, la anotación de las interacciones que se efectúen y la variación de las menciones precedentes, excepto las relativas al capital en los títulos correspondientes. ¿Está claro? Me parece que por hoy, a mí me duele la cabeza, me imagino que ustedes cómo estarán, porque el tema de... la parte de órganos la continuamos la semana que viene, ¿les parece? Ustedes leanlo en el PowerPoint que está ahí, órganos de la sociedad anónima, y copia del sistema de elecciones, sistema de elecciones por voto acumulativo, léanlo y la semana que viene lo desarrollamos. ¿Está claro? ¿Puede ser? Bueno, profe, dale. O sea, la semana que viene lean de nuevo todo esto, lo que vimos hoy, a ver si tienen alguna duda, y seguimos con órganos de la sociedad anónima. Porque yo estoy cansado, me parece que ustedes me están cansados también. Y cansado no sirve para nada seguir con esto, porque si no, no nos miramos nada. ¿Les parece que vamos así? Sí, profe, mejor. Bueno, buena semana, nos vemos. Igualmente, chau, chau. Chao.